Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a racionalizar la siguiente fracción, 1 sobre la raíz cúbica de 2. Para racionalizar una fracción que contiene una raíz cúbica en el denominador, lo que debemos hacer es multiplicar arriba y abajo por la raíz cúbica del mismo número pero elevado al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar nuestra fracción original, que es 1 entre raíz cúbica de 2, la vamos a multiplicar arriba y abajo por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Es importante que debe de estar al cuadrado. Ahorita veremos por qué. Entonces, multiplicamos arriba y abajo por raíz cúbica de 2 al cuadrado, como podemos ver aquí. Y ahora vamos a hacer las multiplicaciones. 1 por raíz cúbica de 2 al cuadrado es igual a la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Multiplicar cualquier cosa por 1 nos queda exactamente lo mismo. Y en la parte de abajo tenemos raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 al cuadrado. Lo que debemos hacer es multiplicar las cantidades que aparecen adentro de la raíz cúbica, es decir, multiplicar 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, entonces es como tener 2 por 2 por 2, es decir, estamos multiplicando 2 por sí mismo 3 veces, así que es lo mismo que poner 2 al cubo. Otra forma de ver esto es que los exponentes se suman. Aquí el 2 tiene un exponente 1, que no se escribe, y aquí el 2 tiene un exponente 2. 2 más 1 da 3, así que el resultado es 2 al cubo. Entonces, ahora podemos ver por qué teníamos que poner un cuadrado aquí. Porque al multiplicar este 2 al cuadrado por este 2, siempre nos va a quedar un 2 al cubo, y ese cubo con esta raíz cúbica se pueden cancelar. Entonces simplemente nos queda un 2 en la parte de abajo. En la parte de arriba nos queda un 4 porque 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Entonces nos queda raíz cúbica de 4 sobre 2. De esta manera ya racionalizamos, es decir, ya quitamos la raíz cúbica que estaba en el denominador y ahora tenemos un número entero en el denominador. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a racionalizar la siguiente fracción, 2 sobre la raíz cúbica de 3. Entonces lo primero es multiplicar nuestra fracción por la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Multiplicamos entonces 2 entre raíz cúbica de 3, lo multiplicamos por la raíz cúbica de 3 al cuadrado arriba y abajo. Hacemos las multiplicaciones, 2 por la raíz cúbica de 3 al cuadrado, simplemente lo ponemos todo junto, es 2 veces raíz cúbica de 3 al cuadrado, y en la parte de abajo estamos multiplicando raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 3 al cuadrado, multiplicamos 3 por 3 al cuadrado, es lo mismo que 3 al cubo, así que queda raíz cúbica de 3 al cubo. Ese cubo con esta raíz cúbica se pueden cancelar y nada más nos va a quedar un 3 en la parte de abajo. 3 al cuadrado es 9, así que adentro de la raíz nos queda raíz cúbica de 9. Recordemos que 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, así que nos queda un 9 aquí adentro. Y entonces este es el resultado, que también se puede expresar como 2 tercios de la raíz cúbica de 9, es decir, poner este 2 sobre este 3 y la raíz cúbica de 9 ponerla delante de esa fracción. Es lo mismo escribirlo de esta manera que escribirlo de esta manera. Entonces cualquiera de las dos maneras es correcta. Ahora les propongo a ustedes los siguientes dos ejercicios: racionalizar 1 entre la raíz cúbica de 5 y 3 entre la raíz cúbica de 7. Y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.